En este video estaremos hablando sobre la estructura en MongoDB. Como pueden observar, del lado derecho hice referencia a lo que en MongoDB pudiera hacer en MySQL para poder entender cada uno de los conceptos de esta estructura de MongoDB. Como pueden observar en la imagen, tenemos un cuadro, un rectángulo, perdón, con la base de datos que engloba las colecciones y dentro de las colecciones se engloban los documentos y nuestro key value. Hablamos en el anterior video que MongoDB se basa a través de documentos embebidos y bueno, una vez sabiendo esto, relacionamos algunos conceptos de MongoDB que hacen referencia a MySQL para entender estos conceptos. La base de datos es igual tanto en Mongo como en MySQL. Tenemos nuestra colección en MongoDB que en MySQL es igual a nuestra tabla, que es lo que representa en MySQL. En este caso, pues representa la colección. En MongoDB se manejan los documentos, que los documentos engloba todo el registro general o la fila de un registro, y tenemos el key, que es conocido en el mundo MySQL como un campo. Asimismo, tenemos el value, que es el dato que finalmente conocemos en MySQL. De esta manera, ya entendimos cuál es la estructura de MongoDB o cómo la podemos asociar con los conceptos de bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, al igual en el mundo no SQL y en el mundo SQL. Una vez sabiendo esto, te invito a que pasemos a los tipos de datos que manejamos dentro de MongoDB. Vamos a hablar de los diferentes tipos de datos. En estos tipos de datos manejamos el string, que este tipo de datos es el más utilizado para almacenar los datos, porque son de tipo cadena y en MongoDB debe de ser debe de ser válida para la codificación UTF-8. También manejamos el tipo de dato integer, que este se utiliza para almacenar valores numéricos que pueden ser enteros y que pueden estar en un rango de 32 a 64 bits dependiendo de su servidor en el que se esté almacenando. También manejamos el tipo de dato nulo. Este tipo de datos se utiliza para almacenar un valor que sea nulo, o sea, que no haya nada directamente en la base de datos. Manejamos en MongoDB el tipo Object. Este tipo de datos se utiliza para documentos incrustados. Otros tipos de datos que podemos manejar dentro de MongoDB es el tipo booleano, que esto representa o almacena un valor booleano que es verdadero o falso, 0 y 1, como comúnmente lo conocemos en programación. También conocemos el tipo de dato array. Este tipo de datos se usa para almacenar una lista de múltiples valores en una clave. También tenemos el dato mínimo y máximo. Este tipo de datos se usa para comparar un valor con los elementos bison de más bajo o más alto. Tenemos el tipo de datos símbolo, que en este tipo de datos se utilizan de forma idéntica a una cadena. Sin embargo, se reserva para idiomas que usan un tipo de símbolo específico. El Object ID, que es un tipo de dato que se utiliza para almacenar los ID del documento, que usualmente este lo agrega MongoDB por defecto. Y por último vamos a estar manejando el tipo de dato date, que en este tipo de datos se utiliza para almacenar fecha, hora, en un formato de fecha Unix que podamos especificar directamente en la propiedad y en la fecha y hora, creando el objeto fecha a través del día, el mes, el año y en qué horario. Este es un video más de nuestro curso de MongoDB